Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo webinar de FitFlow para School. Mi nombre es Stephanie Álvarez, coordinadora de marketing en FitFlow. FitFlow es una empresa multinacional líder en soluciones de protección contra incendios con presencia en Perú, Ecuador, Chile y Bolivia como FitFlow y en Argentina como Cañacier. El día de hoy iniciaremos nuestra programación de webinars de junio con el tema de sistemas en red para paneles simplex, a cargo de Jonathan Mindiola de Johnson Controls. Recuerden que pueden realizar las preguntas que deseen en el chat que encuentran a la mano derecha y trataremos de responderlas durante este seminario. Ahora los dejo a cargo de Jonathan. Bueno, muy buenas tardes a todos. De antemano espero que estén muy bien en casa, cumpliendo la cuarentena y bueno, esperando que estén todos bien en la parte de salud. De antemano me presento, mi nombre es Jonathan Mindiola, como lo comentó Stephanie. Soy el manager encargado de la región andina, en este caso son los países Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, en la parte comercial del área de Global Fire Detection Products para Simplex. Mi trabajo es totalmente comercial, ayudar a diseñar, capacitar en la parte de los productos de Simplex. El día de hoy vamos a hablar sobre las redes de paneles de incendio de Simplex. Vamos a explicar qué tipos de redes tenemos en Simplex y qué características tiene cada una de ellas. A lo largo de la presentación voy a realizar la presentación y al final de la presentación vamos a responder todas las preguntas que tengan sobre la temática. La agenda que vamos a ver el día de hoy, la temática que vamos a ver el día de hoy es, primero vamos a ver la red 4120, vamos a ver qué características tiene esta red 4120, qué tipos de topologías de conexión podemos utilizar con la red 4120 y qué especificaciones de cableados utilizamos en la red 4120. Y a su vez vamos a finalizar con la nueva tecnología, la nueva actualización, que es la red ESNet. Vamos a ver qué características tiene la red ES. La comparación, vamos a ver una comparación entre la red 4120 y la red ES y vamos a visualizar cuál es mejor entre estas dos. Vamos a ver qué tipos de topologías podemos utilizar en la red ES. Vamos a ver unos ejemplos aplicados para la red de ES y vamos a ver las especificaciones de cableado. A su vez, en esta presentación vamos a hablar un poco sobre el TSW y vamos a responder preguntas que tengan sobre el TSW. Comenzando la red 4120, antes de comenzar con la red 4120, vamos a hacer un pequeño review de los paneles que nosotros manejamos en Simplex, que es el 4007, que es el panel más pequeño, que tiene una capacidad de 250 puntos direccionables. Tenemos el panel 4010, que maneja hasta 1000 puntos direccionables, y tenemos el panel 4100, que maneja ahora hasta 3000 puntos direccionables. Hace unos 2 meses, el panel 4100 ahora soporta y tiene el límite de 3000 puntos direccionables. ¿Qué capacidad de red tiene cada uno de estos paneles? Comenzando con el 4007, el panel 4007 es totalmente compatible con las dos redes, con la red 4120 y con la red ES. ¿Qué no aplica en el panel 4007? No aplican los TCP/IP Bridge, que son módulos que se utilizan para las redes 4120. Este TCP/IP Bridge solamente aplica para el panel 4010 y para el panel 4100. En el panel 4007 no aplican ni se utilizan los Bridge TCP/IP. A su vez, no es compatible con los módulos Physical Bridge para la red 4120, pero para el panel 4010 y 4100 sí aplican los módulos Physical Bridge. Y el panel 4007 es totalmente integrable con el TSW. Cualquiera de nuestros paneles de Simplex se integran con el TrueSight Workstation. Ya cuando hablamos del panel 4010, también es compatible con las redes 4120, es compatible con la red ES, es compatible con los TCP Bridge y los Physical Bridge que tenemos en nuestro portafolio de Simplex, y a su vez también son compatibles con el panel 4100. Cuando hablamos ya del panel 4100, es la base para el NDU. En este caso es el único con el cual podemos manejar la base para el NDU y es totalmente integrable también con el TSW. Ya teniendo este review
de la capacidad de cada uno de los paneles y la capacidad de red de cada uno de los paneles, comenzamos a ver qué tipos de redes manejamos en Simplex. Lo primero que tenemos que seleccionar es el tipo de producto que se adapte al proyecto. Entonces, aquí podemos ver una tabla de productos y qué tipo de aplicación podemos manejar con cada uno de nuestros paneles y o software. Cuando obtenemos un panel 4007 y lo queremos manejar en red y queremos que este sea el máster, nosotros podemos monitorear hasta 250 puntos internos, que es la capacidad del panel, pero podemos solamente monitorear y controlar 100 puntos externos de red. En este caso, esta es la limitación que tenemos con el panel 4007. En el dado caso que utilicemos el 4010 ES, tenemos los 1000 puntos internos, que es la capacidad del panel que nos entrega, y 400 puntos externos de red que podemos monitorear. Cuando tenemos un panel 4100 sin NDU, nosotros podemos monitorear 3000 puntos, ya sean internos o externos, y pueden ser manejados en cualquier combinación. Entonces, lo primero que tenemos que saber en un proyecto, cuántos puntos vamos a monitorear si manejamos paneles en red. En dado caso que superen los 3000 puntos, es donde nosotros comenzamos a aplicar la definición de NDU, Network Display Unit, o TSW. Cuando nosotros utilizamos el NDU, que es el que viene integrado al panel 4100, nosotros podemos monitorear hasta 12,000 puntos externos de red. Entonces, he dado caso que nuestro proyecto supere 3000 puntos externos que queremos monitorear, nosotros aplicamos el NDU, tenemos hasta 12,000 puntos, y en dado caso que supere estos 12,000 puntos, ya subimos a lo que es el TSW, el True Site Workstation. Y aquí me detengo y comienzo a explicar un poco sobre lo que es el TSW. El True Site Workstation es el software gráfico de Simplex por el cual nosotros podemos monitorear las redes que tengamos conectadas o los paneles que tengamos conectados en red. Podemos monitorear, podemos controlar, podemos tener reportes, podemos tener diagnósticos de los paneles. Es decir, podemos realizar todas las funciones desde una workstation, ya sea de un lazo de red, de paneles de red, o de hasta 7 lazos que maneja el True Site Workstation, que más adelante vamos a ver estas definiciones. Entonces, vuelvo y repito, el TSW es nuestro software gráfico por el cual nosotros podemos controlar, diagnosticar, tener monitoreo, control, diagnóstico, reportes de cada uno de los eventos, y podemos subir los planos del proyecto y podemos ver visualmente qué dispositivo está conectado, qué dispositivo se activó, y podemos darle reparación a lo que se haya activado. Entonces, ya teniendo esta definición de qué producto vamos a adicionar a nuestro proyecto, lo primero que tenemos que saber es cuántos puntos externos vamos a monitorear. Y ya dependiendo de eso, sabemos qué panel aplica, o que en dado caso si aplica el NDU si superan los 3000 puntos, o el TSW si superan los 12,000 puntos. Comenzamos a hablar sobre la red 4120, que es la red más antigua de Simplex. ¿Qué características tiene la red 4120? Soporta hasta 99 nodos por cada lazo de red. Cuando hablamos de nodos, hablamos de paneles, anunciadores de red. Eso es un nodo para nosotros. Entonces, soportamos por cada lazo de red 99 nodos. El True Site Workstation, la limitante del True Site Workstation, son 7 lazos en total. Es decir, aquí hacemos una multiplicación que podemos tener 7 lazos totalmente independientes, y cada uno de los lazos puede tener 99 nodos. Entonces, 7 por 99 creo que son como 687 nodos que podemos manejar en total desde un TSW. Esta es la limitante. Más de 7 lazos no es posible. ¿Qué puedo realizar yo con la red 4120? Puedo realizar funciones de silenciar alarma, reconocer alarma, reiniciar el sistema, todo a través de la red. Desde el panel master yo puedo realizar estas funciones a través de la red. Perdón. Nosotros también podemos tener conectados a la red anunciadores de red,
estaciones de trabajo, lo podemos ver en el TSW que comenté, es un nodo para nosotros. Un nodo, vuelvo y repito, es un panel, un anunciador de red que nosotros podemos verlo desde el NDU, que es el Network Display Unit. Y con el NDU podemos monitorear hasta 12.000 puntos. Con la red 4120 hay dos formas de realizar la conexión, ya sea por cobre o por fibra óptica. Nosotros por fibra óptica tenemos los media cards que manejan monomodo, fibra óptica monomodo o multimodo. Estas son las dos opciones que podemos realizar la red 4120, ya sea por cobre o por fibra óptica, y más adelante vemos qué distancias qué distancias se manejan por cobre y por fibra óptica. Nosotros tenemos la posibilidad en la red 4120 de poder integrar paneles de otra marca o paneles convencionales con un integrador de sistema de red. Un integrador de sistema de red, lo vamos a ver más adelante en un ejemplo en una arquitectura, es un puente de enlace que tiene 8 entradas, por el cual yo puedo integrar a esas 8 entradas y supervisar ya sea la señal de alarma, la señal de supervisión y la señal de falla de un panel, ya sea de otra marca o un panel convencional, por ejemplo, de la marca de Simplex. Entonces, nosotros podemos integrar con este equipo, que es el integrador de sistemas, a la red. Ese integrador de sistema tiene sus media caras, se puede cablear ya sea por cobre o por fibra óptica y puede ser cableado estilo 4 o estilo 7. Cuando hablo de estilo 4 o estilo 7, hablo de clase B o clase A. Lo podemos integrar a la red de 4120. Tiene la capacidad de supervivencia cablear en anillo, es decir, clase X. Cuando hablamos de capacidad de supervivencia, es decir, que si hay un corto en el cableado de la red, va a seguir funcionando los paneles, ya que tiene capacidad de supervivencia. Eso es cuando nosotros hablamos clase X en Simplex, es que tiene la capacidad de supervivencia, que a la hora de que hay un corto sigue funcionando la red, no se cae la red. Aquí es lo que estaba comentando, clase X tiene la capacidad de seguir operando inclusive con un cortocircuito. Aquí comenzamos a ver los diagramas y ejemplos de una red 4120. Normalmente la red 4120 se utiliza en la topología de anillo. Aquí podemos ver varios edificios conectados en red. Aquí tenemos un 4100U, que es el panel 4100 de antigua versión. Aquí vemos un 4100ES. Vemos un 4100 con la True Cyber Station. A su vez, en otro edificio vemos otra True Cyber Station. En una misma red podemos tener varias True Cyber Station, no hay ningún problema. Ya es dependiendo del proyecto si queremos tener redundancia en la parte de seguridad. Si se llega a dañar una workstation, tenemos la siguiente para seguir supervisando todos los lazos en la red. Aquí tenemos un panel 4007 y aquí podemos ver un NDU con el panel 4100. Manejamos dos NDU en este caso, en este ejemplo. Vemos topología anillo, clase X, en el dado caso que hay un cortocircuito, sigue funcionando la red. Aquí vemos una ramificación de un panel 4100U. Si nosotros queremos sacar una ramificación de nuestro anillo en nuestra red 4120, se utiliza el Physical Bridge. Esa es la función del Physical Bridge, que yo desde el panel 4100 puedo sacar desde el bucle principal, puedo sacar un Physical Bridge para conectar un panel adicional y poder monitorearlo en la red. Lo que se necesita es que sea el bucle principal y de ahí yo saco con el Physical Bridge ese panel que yo quiero monitorear, ya sea 4100U, 4010ES o 4100ES, que como les repito, solamente aplican para el panel 4010ES, 4100U y 4100ES. Y a su vez aquí vemos otra ramificación para un panel 4010, que también aplica y podemos utilizar con los módulos de puente físico, un Physical Bridge. Y aquí podemos integrar, podemos sacar una ramificación de nuestro anillo de la red 4120. A su vez tenemos un NDU con la pantalla InfoAlarm, en donde podemos ver todos los eventos de la red en nuestra pantalla LCD. Y es el administrador de red, por el cual
Volvemos a repetir, podemos realizar funciones de alarma, reconocer, reiniciar, podemos sincronizar, algo importante de la red 4120, podemos sincronizar todos los dispositivos de notificación desde un punto, entonces los podemos realizar con el panel 4120. Seguimos. Aquí vemos un ejemplo de la capacidad del TrueSight Workstation, que como lo repito, es el software gráfico de Simplex, por el cual controlo, monitoreo, tengo visualización en plano de los dispositivos, puedo tener diagnósticos, puedo tener varios lazos conectados a este TrueSight Workstation y todos los lazos o bucles que yo tenga conectado a este TrueSight Workstation se van a visualizar en nuestro software. Algo muy importante aquí, que en dado caso que utilicemos los 7 lazos, que es el límite del TrueSight Workstation, es obligatorio de utilizar nuestra Workstation, que es la única que tiene los slots para poder conectar los siete bucles que tiene como limitante nuestro TrueSight Workstation. Muchas veces me preguntan, ¿podemos realizar la compra de la Workstation de manera local? Sí, pueden realizar la compra de manera local, pero en este caso tiene que cumplir con las especificaciones y tiene que tener los slots para poder conectar los bucles, los lazos de red que vayamos a monitorear. Entonces, como lo comenta en este ejemplo, se aprecia la capacidad de cantidad de lazos que se pueda manejar en una TrueSight, que como lo dije son 7 lazos. Y algo importante, que cada uno de estos lazos se pueden combinar. ¿Qué quiere decir que los puedo combinar? Yo puedo tener un lazo con red 4120 y otro lazo con red ESNet. No hay ningún problema. Obviamente, si manejamos el lazo número 1, no podemos combinar tecnologías en un mismo lazo. O es 4120 o es ESNet. Pero sí podemos combinar tecnologías en el TSW, que un lazo sea 4120 y que otro lazo sea ESNet. Entonces, en este caso, para nuevos proyectos en donde haya una expansión, podemos manejar un lazo con la nueva tecnología ES, que más adelante vamos a ver que es mejor, y podemos integrarlo a nuestro TSW, así haya otra red 4120. Esto es otro ejemplo en donde vemos varios paneles. Aquí vemos un panel 4100 y así sucesivamente comenzamos a ver paneles que están conectados con la topología anillo, manejados en fibra, que pueden ser conectados de distancias entre panel y panel de 32 kilómetros. En este caso puede ser hasta 25 kilómetros. Ahorita vamos a ver las especificaciones de cableado. Pero aquí vemos varios paneles que están integrados en red. Aquí vemos el NSI, que es el integrador de sistemas, y como lo comenté, es el encargado de integrar un panel convencional o de otra marca a nuestra red, que maneja sus media caras, ya sea por cobre, por fibra óptica, ya sea multimodo o monomodo, y que tiene 8 entradas, por el cual nosotros podemos manejar las señales de supervisión, alarma o falla e integrarlos a nuestra red 4120. Y aquí vemos que está manejado, monitoreado y controlado por el TSW. Que de manera, aquí vemos que hay 2 TSW que se conectan por TCP/IP y pueden tener la redundancia en el dado caso. Es algo importante, si yo tengo un cliente remoto, cuando hablamos ya del TCW, hay 2 referencias de clientes remotos. Hay una referencia que puede tener las mismas funciones de la Workstation principal, es decir, que puedo realizar las mismas funciones de la Workstation principal, ya sea controlar, supervisar, etcétera. Y hay otra referencia que tiene características básicas, que no tiene las mismas características de poder realizar que una Workstation principal. Entonces, vuelvo y repito, 2 referencias. Una con la cual puedo realizar las mismas funciones de la Workstation. Esto es un cliente remoto por el cual puedo realizar las mismas funciones. Y otra referencia por la cual puedo realizar funciones básicas de manera remota. Esas son las 2 referencias. ¿Qué es el TCP/IP Bridge en la topología de 4120? Como ya lo comenté. Convierte la red 4120 en protocolo TCP/IP. La red 4120 no está basado en TCP/IP. En el dado caso que yo quiera convertirla en TCP/IP para los paneles que no puedo conectarlos de manera cableada, se utiliza el TCP/IP Bridge. Solo está disponible para el panel 4010ES, 4100ES y 4100U.
A su vez tiene redundancia con conexión clase X, que como les comenté, si hay un corto, una desconexión en la red, sigue operando la red. Aquí vemos un ejemplo de un anillo de red 4120, de varios paneles conectados en red. Y estos tres paneles yo puedo conectarlos no de manera cableada utilizando el TCP/IP Bridge. Aquí lo que estamos haciendo es convertir esa red en TCP/IP Bridge y esos paneles que no tienen la posibilidad de conectarse de manera cableada, los puedo integrar a la red. Entonces ya utilizando este TCP/IP Bridge, yo puedo integrar esos paneles que están a distancias que no se puedan conectar de manera cableada. Este es otro ejemplo que estamos viendo que se puede realizar, como les comenté. Los bridge se utilizan desde el bucle principal. Tiene que ser siempre desde el bucle principal. Aquí vemos varios physical bridge que se están conectando a un 4100. Vemos tres paneles conectados con un physical bridge que aquí estamos conectando de manera redundante. Esto es una redundancia en el dado caso que se pierda esta conexión cableada. Aquí hay una redundancia por LAN para que no se pierda esta conexión. Pero la característica principal para poder utilizar los bridge es que tiene que utilizarse desde el bucle principal. En el dado caso que quiero utilizarlos desde otro bucle, desde otro lazo, no se va a poder permitir utilizar los puentes, los bridge. Eso es la característica principal. Esto es con respecto a los TCP/IP Bridge. ¿Qué especificaciones de cableado tiene la red 4120 que ya sea por cobre o por fibra? Nosotros podemos manejar cable de par trenzado no blindado desde hasta 18, desde el calibre 18, o cable de teléfono de par trenzado no blindado desde el calibre 24. ¿Qué distancias podemos manejar? Y aquí quiero hacer una aclaratoria. Cuando vemos aquí UTP, no es el cable UTP de red. Entonces, hablamos ya, por ejemplo, de un cable FPL, que también se han realizado proyectos con cable FPL para armar redes, sirve en este caso. Las distancias que se pueden manejar con estas dos cableados de cobre son hasta 5.4 kilómetros de distancia entre panel y panel, o 3 kilómetros en el dado caso. Estas son las velocidades. Aquí podemos ver una desventaja de la red 4120, que las velocidades de descarga son bastante lentas, y vamos a ver más adelante la diferencia con la red ES, en donde la red ES es muchísimo más rápido la descarga, y es una de las grandes ventajas de la red ES, que las descargas de los paneles que tengamos en red es demasiado y muchísimo más rápida que la red 4120. Pero estas son las velocidades de datos para el cual yo puedo descargar información de eventos, etcétera, utilizando este cableado. Y estas son las distancias. Si utilizamos cable de teléfono, podemos llegar hasta 3.65 kilómetros de separación, o 2.13 kilómetros. Ya cuando hablamos de fibra, como les comenté, manejamos fibra monomodo o multimodo. Los conectores de fibra son tipo SC. En dado caso, siempre se utiliza estos conectores de fibra. Y las distancias entre panel y panel podemos llegar hasta 25 kilómetros en el dado caso de monomodo, que es la más costosa. Y para multimodo podemos manejar hasta 5 kilómetros de distancia. Entonces, normalmente se utiliza la multimodo por ser más económica que la monomodo, pero estas son las distancias que nosotros manejamos y las especificaciones de cableados que manejamos con la fibra óptica de monomodo y multimodo. Ya cuando comenzamos a hablar de la red de paneles ES, es la nueva actualización, la nueva red de simplex y la que nosotros estamos promocionando, ya que es mucho mejor que la red 4120. Vemos las siguientes características. Vemos que es una red de alarma de incendio basado en IP, es una red basada en TCP/IP. En el dado caso, aquí ya desaparecen los bridge, porque no se necesita estos bridge para convertir a TCP/IP la red, sino que ya está basado en IPs. En dado caso, no utilizamos los bridge. Podemos manejar hasta anchos de banda de 100 megabytes por segundo. Como les comenté, aquí podemos tener una descarga muchísimo más rápida que la red 4120. En dado caso, si tenemos 7 paneles conectados en red, se tarda segundos en descargar toda la información de cada uno de los paneles.
desde un mismo punto. Entonces, en este caso, ya aquí comenzamos a ver ventajas de la red ES, pues manejamos hasta anchos de banda y que podemos descargar desde un mismo panel toda la información de todos los paneles que tengamos conectados en red, ya sea con ES. Soporta hasta 99 nodos, sigue aplicando la misma característica que la red 4120. Como les comenté, permite la descarga de la programación a todos los nodos desde un solo punto. Esta es otra característica de la red ES, que desde un mismo punto, desde un mismo panel, yo puedo descargar toda la programación a todos los paneles. En el dado caso, en la red 4120 no es posibilidad de realizar esa función, sino que tengo que ir a cada uno de los paneles y descargar la programación. Las instalaciones con red 4120 se pueden integrar con la red ES mediante una TSW. Como les comenté, en una TSW yo puedo tener hasta 7 lazos. Esos 7 lazos pueden ser combinados ya sea con la red 4120 o con la red ESNet. Tenemos opciones de comunicación, ya sea por vía Ethernet. Cuando utilizamos vía Ethernet manejamos de hasta 100 megabits por segundo. Tenemos la opción de manejar fibra óptica, que también podemos manejar hasta 100 megabits por segundo. Y cuando es ADSL cobre, podemos llegar de 2 a 12 megabytes por segundo. Soportas múltiples topologías de red. Esta es otra característica de la red ES. En el dado caso, en la red 4120 normalmente se utiliza la topología anillo. En el dado caso que yo quiera sacar una ramificación de un panel para sacar una estrella, necesito de los physical bridge. En este caso, la red ES no necesita los bridge, sino que puedo utilizar cualquier topología en esta red sin necesidad de utilizar los bridge. Cuando se utiliza la TSW hasta 7 lazos de red, eso no aplica la misma función que la red 4120, 7 lazos de límite con la TSW de 99 nodos cada uno, y es decir, en total 687 nodos en total. Tenemos una herramienta de diagnóstico de red que permite visualizar todos los problemas que ocurren en la red desde cualquier punto. Entonces yo puedo estar en cualquier punto de la red, ya sea el panel principal o el panel secundario, y yo puedo diagnosticar todos los problemas y visualizar todos los problemas que ocurren en la red desde cualquier punto. Entonces, esa es otra característica y una ventaja de la red ES. Este ancho de banda de 100 megas se puede compartir con otros sistemas o aplicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo conectar a nuestro sistema de incendios, por ejemplo, un sistema de CCTV, y compartir ese ancho de banda, que la verdad es bastante para incendios, un sistema de CCTV, que más adelante podemos ver cómo lo puedo integrar. ¿Qué solicita ya cuando estamos hablando de megas el sistema de incendios? El sistema de incendios solicita 20 megas dedicados al sistema de incendio, y los 80 adicionales, los 80 que quedan, yo puedo compartirlos con otro sistema, ya sea CTV o otros sistemas que yo quiera integrar al sistema de detección de incendios. Entonces, podemos compartir ese ancho de banda. ¿Qué comparación? Aquí podemos ver una tabla de comparación de la red 4120 y la red ES. Aquí podemos visualizar que la red ES es mejor, y es mejor que la red 4120, en donde es una red basada en IP. La red ES es una red basada en IP. En este caso, para yo convertir la red 4120 en TCP/IP, necesito del TCP/IP Bridge. Entonces, en este caso, sube el presupuesto. Podemos realizar descargas de alta velocidad a todos los nodos desde un mismo punto. Esto no lo puedo realizar desde la red 4120. Podemos tener diagnósticos avanzados de red en la red ESNet. Lo podemos realizar estos diagnósticos desde cualquier punto. Puedo realizar la descarga con una sola conexión a todos los nodos de manera rápida con esta red. Es compatible con el TSW, es compatible con el 4100, 4010, 4007 y el NSI, que es el integrador de sistemas. Esto aplica para los dos. Algo aquí que comenta: compatibilidad con nodos heredados. ¿Qué quiere decir con compatibilidad con nodos heredados que solamente aplica para la red 4120? Es cuando utilizamos paneles
paneles viejos, en este caso, antiguos, por ejemplo, como el 4100U, la red 4120 sí la integra, pero en este caso la red ES no la integra. Aquí todos los paneles tienen que ser ES, por eso en este caso solamente aplica para la red 4120. Aquí comento, hay una desventaja en la red ES, pero que va a salir una actualización que se va a poder utilizar en la red ES, no la hay en el momento, pero va a salir, que es yo con la red 4120, yo puedo realizar la sincronización de todos los dispositivos de notificación que tengamos en la red. Con la red ESNet no lo puedo realizar esa función. Eso es una desventaja. Es lo único que yo digo que le falta a la red para que sea perfecta, por así decirlo, entre comillas. Es lo único que le falta, pero va a salir la actualización para que todos los dispositivos de notificación que tengamos conectados a cada uno de los paneles que estén en red, podamos sincronizarlo desde un mismo punto. Entonces, la red 4120 lo realiza, la red ESNet no lo realiza. Sincronización de dispositivos de notificación en un panel, obviamente lo realiza, que es yo sincronizo los dispositivos de ese panel, pero no los de los que tengo en la red. Esto sí lo hace la red ES, pero no cuando quiero sincronizar todos los dispositivos de notificación que tengamos conectados en toda la red. ¿Cuáles son los números de bucle? Ya lo hemos repetido varias veces, que son hasta 7 lazos que podemos conectar en un TSW. Manejamos clase X, que como les comenté es la supervivencia, que en dado caso que hay un corto, sigue funcionando la red, aplica para las dos redes. ¿Podemos realizar clase B? Sí, en el dado caso podemos realizar con cualquiera de las dos redes. Podemos no querer cerrar el anillo. Con la red 4120 no hay necesidad de cerrar el anillo, funciona la red. Igualmente con la red ES. No se pueden realizar derivaciones en T en las redes cuando hacemos conexiones en redes que soportan múltiples topologías, solamente se puede soportar múltiples tecnologías con la red ES. Ya vamos a ver más adelante qué tipos de topologías acepta la red ES. Compatibilidad con puente físico no aplica para la red ES porque no se necesita. No existe el physical bridge para la red ES porque podemos realizar múltiples tecnologías basadas en IP sin necesidad del physical bridge. En este caso con el 4120 sí lo aplica para poder realizar conexiones en estrellas desde un panel. Admite conexiones de LAN de cliente y de LAN de cadenas de alarmas de incendio, aplica para la red 4120. Admisión de tráfico complementario es aquí donde les comento, en donde podemos compartir ese ancho de banda de 100 megas con otros sistemas, por ejemplo el de CCTV. Solamente lo podemos realizar con la red ES, pero no con la red 4120. Y compatibilidad de CPU redundante de 41S solamente aplica para la red 4120. ¿Qué tipos de topologías podemos manejar con la red ES? Podemos manejar anillos de conexión con un puente, conexiones tipo estrella, combinaciones como las que estemos mostrando en este caso. Aquí podemos ver los tipos de topologías, es bastante flexible. Aquí es bastante fácil para el integrador, para el instalador, realizar estos diseños porque permite varias topologías. Aquí podemos ver dos anillos conectados con un anillo. Aquí podemos ver ramificaciones de anillos desde un panel, de un anillo desde un panel. Aquí podemos ver varios anillos conectados con anillos. Se puede realizar. Vemos topología en estrella. Vemos un anillo que es en clase B, que no se cerró el anillo. Y aquí vemos un anillo normal clase X. Entonces, la tecnología ESNet soporta varias topologías, es flexible a la hora de realizar la conexión y la conexión de cableado, la instalación de cableado a la hora de manejar la red ESNet, ya que es bastante flexible a la hora de manejar las topologías. ¿Qué topologías no son aceptadas en la red ES? Tener presente que no se pueden crear anillos dentro de anillos. Aquí vemos varios ejemplos, donde aquí vemos 3 anillos con varios anillos juntándolos estos 3. Aquí se pasó la diapositiva, perdón. No podemos realizar esta figura, que es como
varias conexiones de paneles como estrellas, no se puede realizar esta topología, no son válidas. Estas son los tres ejemplos que no son aceptados en la topología en la red ESNet. Esos son las topologías que nos aceptan. Cuando hablamos de aplicaciones complementarias, aquí vemos un ejemplo de cómo yo comparto el ancho de banda de la red ES con el sistema de CCTV. Los datos de red de incendio consumen una porción del ancho de banda disponible. Como les comenté, tenemos 100 megas disponibles. El consumo de la red de incendio tiene que tener 20 megas dedicados, es decir, tenemos 80 megas totalmente disponibles para otro sistema, que aquí podemos verlo como podemos manejarlo para un sistema SCTV. Entonces, en el TSW nosotros podemos integrar las aplicaciones de SCTV para poder manejar los pop-ups de un video. En dado caso de un cuarto que esté ocurriendo un incendio, podemos ver qué está ocurriendo en ese cuarto y cómo lo realizamos. Aquí vemos un ejemplo. Aquí vemos 4 paneles que están conectados en red y cada una de estas NICs maneja 4 puertos. De esos puertos que dice A, B, C y D, yo puedo sacar una de las cámaras o cada una de las cámaras que yo necesito conectar. Estos son los puertos disponibles que entrega la NIC de la red ES y yo puedo sacar de esos puertos esa cámara. En el dado caso, aquí hay otra opción que desde un puerto de la NIC de la red ES, de la tarjeta NIC de ES, de la ESNet, yo saco un switch y de ese switch yo saco las cámaras que yo quiero integrar a nuestro panel de incendios. Entonces, esto es un external NIC. El external NIC es cuando, en dado caso, yo quiero poner de manera externa un gabinete, para conectar en la red ESNet. En este caso se utiliza para el TSW. ¿Cómo llega a la TSW esa red ES? Se necesita el external NIC, que es la tarjeta NIC ESNet, con su gabinete y llega a los puertos de fibra izquierdo y derecho. En este caso ya vienen dobles. Lo vamos a ver más adelante aquí físicamente cómo son las tarjetas. Y llega a ese external NIC y nosotros de ese external NIC sacamos al puerto Ethernet del TSW. Ancho de banda adicional está limitado a 80 megas. Esos 80 megas lo podemos utilizar con otro sistema. Es un canal robusto ya que tiene respaldo de batería y redundancia. Tenemos redundancia en el dado caso que ocurra cualquier error. Aquí en las siguientes diapositivas vamos a ver físicamente ¿Cómo es la tarjeta? Esta es la tarjeta ESNet Flat NIC, que es la que se conecta en el panel 4100, 4010 o 4007. En el dado caso, se monta en la bahía del panel. Tiene hasta 4 puntos Ethernet de red, que los vemos acá. Este es el puerto Ethernet, viene 2 y 2. No se ve en este caso, pero aquí es el puerto Ethernet. Uno que puede ser, manejamos hasta 100 megas. Podemos manejar desde hasta categoría 5E, que es lo que describe las normas EIA. Y lo que describe la norma CIA es que solamente se puede manejar hasta 100 metros de distancia con el cable Ethernet. Puede ser configuración clase X o estilo 7 o clase B estilo 4. Y soporta hasta 2 tarjetas de medios. Estas 2 tarjetas de medios se pueden conectar una encima de otra en el panel y es lo que nos permite poder sacar las topologías estrellas de un panel. Por eso no necesitamos de un physical bridge en este caso, porque en esta misma tarjeta nosotros podemos conectar 2 media cards que son dobles. Ya vamos a ver más adelante que vienen dobles y que quiero decir que vengan dobles y por eso podemos sacar topologías en estrella. Este es el frente de la tarjeta NIC que se conecta a cada uno de los paneles. Y esta es la NIC externa. Es exactamente la misma tarjeta, cumple la misma función, solamente que es externa y que se utiliza para la TSW o el Incident Commander. Entonces es montaje en pared. Tiene sus 4 puertos Ethernet que lo vemos acá, es lo mismo, 2 y 2, una abajo de otra. Podemos manejar hasta 100 megas, categoría 5E, la máxima distancia son 100 metros. Y esta sí soporta solamente hasta una tarjeta de medios, que es la que llega al TSW.
Es la que se utiliza para poder integrar en la red ES, en nuestra red de paneles ES, el TSW. Ya cuando hablamos de las tarjetas de medios, esta es la tarjeta de medios que se utiliza en cada uno de los paneles y podemos ver que viene doble. O sea, aquí llega, en el dado caso, cuando hablamos de la red 4120, nosotros tenemos que agregar la tarjeta principal y tenemos que agregar la tarjeta derecha y la tarjeta izquierda si hablamos de cobre o hablamos de fibra. En este caso no hay que agregar dos tarjetas, aquí solamente se agrega la tarjeta principal y la media car. El media car en este caso solamente sería una tarjeta, no como la 4120 que maneja dos, y aquí en este caso ya maneja doble, lo que es derecha e izquierda ya viene integrado en este panel. Como lo comenté anteriormente, se puede instalar hasta dos media cards en una misma tarjeta NIC. Por ende, yo puedo sacar desde un panel la topología estrella, una ramificación, y por eso no se necesita del physical bridge, ya que se pueden instalar dos media cards en un mismo panel. El puerto A tiene detección a falla tierra en el dado caso que ocurra una falla. La máxima distancia son 100 metros. También permite cableado de categoría 5A y la carga máxima son de 20 mil amperios con voltaje de 24 voltios. Vamos aquí a leer las preguntas que están realizando. Un segundo. Me han llegado preguntas. Entonces, Hugo Alexis Rodríguez Lozano pregunta, si tengo un solo panel 4007, ¿debo extension o se podría conectar directo al PC con el software? Si tengo un solo panel 4007, ¿debo comprar la TrueCyber Workstation? En el dado caso, depende. Si tú quieres realizar monitoreo, control de ese panel 4007 de manera gráfica, sí necesitas el TrueCyber Workstation. Pero si solamente tienes el panel 4007, hay otros modos de monitorear, supervisar ese panel, ya sea de manera serial con el SDAC, por medio de una central de monitoreo, ya sea con el True Insight Gateway, en este caso es por vía web, yo puedo monitorear por una página web ese panel 4007. No hay necesidad, en el dado caso que no lo quieres manejar de manera gráfica, el panel 4007. Otra pregunta, Mauricio Clavijo, ¿qué tipo de cable se recomienda para trayecto en bancoductos enterrados expuestos a humedad? ¿Qué tipo de cable se recomienda para trayecto en bancoductos enterrados expuestos a humedad? En este caso, puedes manejar un cable FPL que sea apantallado para que no haya problemas a la hora de realizar ese cableado que estén expuestos a la humedad. No hay necesidad de que sea apantallado, pero para poder tener esa redundancia, por así decirlo, puedes manejar FPL apantallado. Creo que no hay más preguntas. Seguimos. Aquí es cuando estamos viendo, seguimos, esta es la tarjeta de medios para Ethernet, cuando manejamos redes Ethernet y cuando queremos manejar hasta 100 megas, esta es la tarjeta de medios. La segunda tarjeta de medios que manejamos es la de fibra óptica, es lo mismo, sino que manejan los dos puertos dobles, ya sea fibra monomodo o multimodo. Las distancias es de hasta 25 kilómetros si manejamos monomodo y si manejamos multimodo tenemos hasta 5 kilómetros de distancia entre panel y panel. Y como lo comenté, aplica la misma definición de poder utilizar dos media cards y poder sacar ramificaciones desde ese panel. Esta es la tarjeta de medios de fibra óptica. Ya para las tarjetas de medios de cobre de DSL, podemos manejar distancias de hasta 4.572 metros, 4.5 kilómetros. Podemos utilizar calibre 18. Tiene una capacidad, un límite de hasta 12 megabits por segundo de descarga. Aquí baja muchísimo la velocidad de datos, en este caso cuando manejamos cobre o DSL con los media cards. Y aplica la misma definición de utilizar dos media cards en un mismo panel. Y el puerto A tiene la detección de fallas a tierras. Y aquí comenzamos a ver ejemplos. Antes de ver los ejemplos, vamos a seguir leyendo preguntas que me están llegando.
Ok, buenas tardes. Consulta. En una red de paneles con NDU, si el NDU sale de servicio por problemas técnicos, ¿alguno de los paneles esclavos podría asumir funciones básicas de resetear y silenciar notificaciones de falla a toda la red? Lo pregunta Johnny Captcha Flores. Sí, cualquiera de los paneles que nosotros tengamos, por ejemplo, en la red ES, pueden ser masters o pueden ser esclavos. Entonces, en el dado caso que este panel, por ejemplo, el NDU sufra un daño, cualquiera de estos paneles que tengamos conectados en la red puede cumplir la misma función y podemos realizar las mismas funciones de reseteo, silenciar, etcétera. Entonces, cualquiera de los paneles que estén en la red ES conectados puede ser master, puede ser cumplir la misma función en dado caso que el NDU se caiga. Otra pregunta. Ok, Adaín Juan Atajo Chávez. ¿Qué series de paneles simplex si tienen la función de instalar cámaras? Ok, la respuesta a la pregunta es, no es el panel el que limita la función de conectar o instalar cámaras, es la NIC de la tarjeta NIC que nos entrega puertos para poder conectar las cámaras. Entonces, como lo vemos, aquí lo vamos a ver más atrás. Voy para atrás. Aquí vemos que la NIC nos entrega 4 puertos, bueno, 6 puertos, que de aquí, de este cableado, podemos sacar un switch. Podemos sacar un switch. Bueno, aquí creo que cometí un error, me están corrigiendo. Me estoy explicando mal esta respuesta a esta pregunta. Más adelante la voy a explicar de mejor forma, en este caso de la conexión de las cámaras a la red. Sigamos. Bueno, sigamos. ¿Dónde quedé? ¿Dónde queda acá? Entonces, aquí vemos un ejemplo que la red ES, como los comenté, soporta la 4100ES, 4010ES, 4007ES y TSW. Yo en una misma red ES puedo tener los 3 paneles conectados. Vuelvo y repito, tienen que ser todos ES. En el dado caso, no puedo integrar un panel 4100U a la red ES. Todos los tienen que ser de la línea ES y pueden ser monitoreados desde la TSW. La TSW soporta cualquier combinación de red 4120 y ES. Estos 7 bucles, uno puede ser en red 4120, otro bucle puede ser ES. Cuando la TSW requiere de una interfaz de red externa, en el dado caso, para poder monitorear la red. También soporta DACR en este caso. Cuando decimos y hablamos de estas tecnologías de DACR es cuando nosotros queremos monitorear en una central de monitoreo el TSW. En este caso, también podemos monitorear en una central de monitoreo por medio de señales Contact ID que envía esta tarjeta de ACR. Lo podemos monitorear en una central de monitoreo. TSW soporta redes de incendio LAN dedicadas y certificadas. En este caso, cuando queremos realizar la conexión a TSW, tiene que ser en una red LAN. Servicios complementarios de correo electrónicos, aplicación móvil. Nosotros en la TSW tenemos una aplicación móvil, obviamente es una referencia especial que tiene un precio por el cual ese TSW tiene la aplicación para el cliente final y en donde le llegan las señales de alarma y poder monitorear, no controlar, pero sí monitorear desde su celular los eventos de alarma que ocurran en el panel o en la red. También podemos configurar correos electrónicos en el TSW. Podemos colocar cualquier correo electrónico que le lleguen emails a cada uno de esos correos que configuremos y le lleguen los eventos que ocurren en los paneles. La conexión de la red es clase X, que como lo comenté, es cuando tenemos supervivencia en el cableado, que en dado caso que hay un corto, sigue funcionando la red.
La conexión de la NIC externa y la TSW es clase B. Si se requiere clase BX no debe ser más de 6 metros. En este caso, cuando utilicemos la NIC, la conexión con la clase, para que sea clase X o clase A en el dado caso, ese cable no debe superar los 6 metros de distancia entre la TSW y la NIC externa. La desventaja que le habías comentado anteriormente de no poder sincronizar los dispositivos de notificación no se puede realizar con la red ES. En este caso no se puede realizar con la red ES, pero sí con la red 4120 es la ventaja y desventaja de la red ES. Va a salir la actualización que se va a poder sincronizar todos los dispositivos de notificación en una red ES. Va a salir próximamente. Esto es un proyecto de retrofit, un ejemplo, en donde nosotros queremos actualizar una red 4120 o una red que ya haya sido instalada de manera antigua. ¿Cómo nosotros podemos realizar y cómo podemos utilizar una nueva red ES? Entonces, supongamos, tenemos un proyecto en donde ya conectamos varias redes, varios paneles, con la red 4120. Con su TSW, y resulta que yo los nuevos paneles que voy a instalar en esa nueva edificación, esa nueva extensión de proyecto, nosotros podemos utilizar ese lazo ES. Nosotros conectamos, instalamos los paneles, utilizamos las NICs de la red ES, y con la NIC externa nosotros podemos integrar a ese TSW existente. Entonces, eso es un ejemplo que nosotros podemos integrar una red 4120 y una red ES, cada una con sus características. Y lo podemos visualizar, controlar, monitorear desde el TSW. Aquí en este caso no soporta descargas de alta velocidad, cuando ya hablamos de una red 4120, la descarga es bastante lenta. Aquí podemos hablar desde hasta 8 horas de descarga de programación por cada uno de los paneles. Aquí hablamos de segundos en la red ES. No soporta tráfico, ya estamos hablando de la red 4120, de las desventajas. Las limitaciones de distancias de cableado son más cortas. Y la tarjeta de interfaz de 4120 no se puede combinar con la red ES. Como les comenté, en un lazo no podemos tener la combinación de red 4120 y de red ES. Pero sí podemos tener combinación de distintos lazos con 4120 y con ESNet. ¿Cuáles son las especificaciones de cableados que manejamos en la red ES? Tenemos las limitaciones, que es la norma EIA que maneja hasta 100 megabits por segundo. Es el ancho de banda máximo que manejamos con la red Ethernet. La distancia máxima que se maneja cuando hablamos de UTP Ethernet. Aquí se aplica la definición de UTP Ethernet, 100 metros de distancias de hasta categoría 5E. Cuando hablamos de fibra óptica, las distancias son las mismas que en la red 4120. La distancia máxima con monomodo son 25 kilómetros. La distancia máxima con multimodo son 5 kilómetros de separación entre panel y panel. Y cuando hablamos ya de cobre, las distancias son 4.5 kilómetros cuando hablamos de calibre 18 de par trenzado no blindado. En el dado caso que sea blindado, manejamos hasta 914 metros de distancias. Y cuando manejamos calibre 24 no blindado, podemos llegar hasta 3 kilómetros. Y cuando es blindado, bajamos hasta 2.438 metros. Estas especificaciones de cableado salen en las fichas técnicas de cada una de las fichas técnicas de las redes. En el dado caso, yo voy a compartir la presentación para que tengan estas especificaciones de cableado y para que lo apliquen en sus proyectos de redes. Ya con estos finalizamos la presentación de redes de paneles de incendio y comenzamos a responder todas las inquietudes y preguntas que tengan al respecto. Entonces, Stephanie, si quieres me sigues pasando las preguntas para seguir respondiendo las inquietudes que tengan al respecto. Sí, Jonathan, ahora te estoy pasando algunas preguntas más. Ok, muy gracias.
¿Este sistema me permite módulos aisladores? Pregunta Alfonso María Gordillo Ramírez. ¿Podrías especificar un poco más la pregunta, Alfonso? No entendí en este caso los módulos aisladores. Porque los módulos aisladores tú los puedes utilizar, pero no, si quieres me explicas un poco más sobre la pregunta y con mucho gusto te la respondo. En el caso, pregunta Dilton Vila. En el caso de un solo panel 4100 con TSW, ¿la conexión es directa del panel a PC o es a través de un switch? Ok. El TSW maneja sus media cards, ya sea la red 4120 o la red ES. Es una tarjeta que se tiene que integrar a la workstation, no es una conexión directa desde el panel a la PC, sino que tiene que llegar al cableado a la tarjeta, ya sea por cobre o por fibra, a sus media cards, y de ahí sale el puerto, el cable a la workstation, y desde ahí yo puedo administrar el panel 4100. Como tal, no es una conexión directa del panel 4100 a la TSW. Ok, Lucas W pregunta, disculpa, ingresé tarde, ¿se requiere certificación aparte para el manejo de redes ES? Sí, nosotros manejamos un curso de redes que se realiza en Estados Unidos, en donde vemos la red 4120, cómo programarla, y vemos la red, la red ESNet y cómo programarla, y cómo configurarla y cómo realizar las conexiones de las tarjetas. Entonces sí se requiere certificación de la parte de redes. Ok, Omer Sánchez, perdón. ¿La TSW puede funcionar como Backnet Gateway de un sistema? No, en este caso se necesita la tarjeta Backnet, la interfase Backnet y los paneles para poder integrarla a otros sistemas como un VMS. Respondiendo a la pregunta que me habían hecho anteriormente, que era la de las cámaras, estaba respondiendo bien. La tarjeta, vuelvo y repito, la tarjeta NIC cuenta con puertos. Aquí vemos 6 puertos disponibles en donde yo puedo conectar la cámara y por el cual desde ese puerto yo puedo sacar esa cámara y en dado caso que ocurra un evento yo puedo configurar en el TCW el pop-up para que se active esa cámara en el dado caso. O si no utilizo un switch desde ese puerto, en este caso el A, para poder conectar varias cámaras a nuestro sistema. Y ese ancho de banda lo compartimos con el sistema de SCTV, que consume muchísimo más porque ya hablamos de cámaras megapíxeles, etcétera. Como lo comenté, esos 100 megabits, 20 megabits por segundo tienen que ser dedicados a la red de incendios. Los otros 80 pueden ser compartidos con otro sistema. Seguimos. Una consulta, esto lo pregunta Josué Fallas. Una consulta, ¿cómo puedo obtener el software del panel de Simplex? ¿Hay algún costo o alguna certificación? Bueno, hay varios software, en este caso si hablamos del ES Programmer, que es el con el cual nosotros hacemos las programaciones de los paneles, ya sea cualquier panel 4007, 4010 o 4100, es totalmente gratuito, tienes que estar registrado en la página web de Simplex y desde ahí descargas el S Programmer. ¿Qué limitaciones tiene el S Programmer? Para el panel 4007 no necesita llave de programación. En este caso puedes realizar la programación del panel 4007 y le subes la programación a dicho panel. Ya cuando hablamos del panel 4010 y 4100, el software ES Programmer te solicita la llave de programación. Y para acceder a esa llave de programación tienes que estar certificado, Josué. Ok, entonces Omer Sánchez pregunta, es decir, enviar datos de la red de Simplex a un VMS por medio de Backnet sin necesidad de tarjetas Backpack para los paneles. Repito, es decir, datos de la red de Simplex a un VMS
a un BMS por medio de BACnet sin necesidad de tarjetas backpack para los paneles, o se necesita al menos un backpack por cada lazo de paneles. Se necesita un backpack por cada panel principal, en este caso, por ejemplo, para un panel 4100, y con NDU, por ejemplo, si hablamos que tiene NDU, necesitas de la tarjeta backpack para poder integrarla a un BMS. Hugo Alexis Rodríguez Lozano preguntar, al adquirir algún panel de detección, sea cualquier referencia, ¿entregan la certificación? No. En este caso, tú puedes acceder a comprar cualquier panel con FitFlow de la marca Simplex 4007, 4010 y 4100, pero ya cuando hablamos de certificación es algo totalmente distinto. Para poder acceder a la llave de programación, si necesitas certificarte, tenemos varios cursos, ya sea del curso del 4007, 4010 y 4100. Entonces, manejamos varios cursos y en dado caso que también manejamos un curso que incluye los 3 paneles. Entonces, es otra cosa. Otra pregunta. Adaín Juan Atajo Chávez, ¿puede en un lazo en anillos de paneles conexiones de fibra y cobre combinadas? No, no podemos combinar conexiones. O es de fibra o es de cobre. Seguimos leyendo. Cristian Retamoso, ¿por qué caso no puedo conectarme con el panel 4100 a pesar de que tenemos la llave de programación, supongo? ¿Cómo podría hacerlo o cuál será la falla? ¿Por qué caso no puedo conectarme con el panel 4100 a pesar de que tenemos la llave de programación? ¿Cómo podría hacerlo o cuál será la falla? Bueno, en este caso tendríamos que verificar, podríamos enviar un correo al área de soporte para saber qué errores puede generar a la hora de así tener la llave de programación, siga generando error en el panel 4100. Podríamos verificar qué es lo que está sucediendo con el panel 4100 obteniendo la llave de programación y no te deja programar ese panel. Podríamos verificarlo con el área de soporte. Marvin Pedraza, entendiendo que la red ES es una red independiente, ¿hay una forma de acoplar a los paneles a una red existente de datos? Sí, claro. Acuérdate que la red ES es una red basada en TCP/IP, en TCP/IP, por ende tú puedes acoplarla a tu red LAN que tengas en ese proyecto sin ningún problema. Y es totalmente certificado por UL. Entonces sí puedes realizarlo. Carlos Roldán. Buenas tardes. ¿Podrías explicar un poco más profundo la diferencia entre TCW cliente servidor y cliente remoto? Perfecto. Buena pregunta, Carlos. La diferencia entre TCW servidor, obviamente el servidor tú puedes realizar todas las funciones de monitoreo, control, diagnóstico, descargar reportes, subir planos, ver qué dispositivo se está activando. Ese es cuando hablamos de cliente servidor. Cuando hablamos de clientes remotos, hay 2 referencias. Una referencia que realiza las mismas funciones, es decir, tú tienes un cliente remoto con las mismas funciones del servidor. Es decir, replicas en otra workstation las mismas funciones de ese servidor. Esa es una referencia de un cliente remoto. Tienes las mismas funciones, obviamente con su usuario y contraseña protegido, y puedes cumplir las mismas funciones de controlar, supervisar, diagnosticar, subir planos, exactamente todo. Y hay otra referencia que son características básicas, por el cual solamente puedes supervisar, pero no puedes controlar. Entonces son características que tú le entregas a un supervisor que no debería controlar, sino supervisar qué está ocurriendo con el sistema de red de incendios, y tú le entregas a ese cliente remoto. Esas son las 2 referencias que manejamos en Simplex. Ya dependiendo del caso, tú distribuyes ese cliente remoto. Seguimos.
Bueno, Juan Ormazabal, Jonathan, gusto saludar. Consulta, ¿qué software se requiere para la programación de los paneles en red? ¿Nos puedes mencionar en algo respecto? Tengo entendido porque nunca he hecho la programación de redes, pero tengo entendido que con el S-Programmer se realizan las programaciones también de las redes. En este caso, creo que está Francisco en la conversación y me puede confirmar. Ah, bueno, entonces ese es otro software que me está confirmando Francisco, que es el Network Programmer, por el cual nosotros hacemos la programación de las partes de redes. Me perdí en todas las preguntas. ¿Por dónde iba? ¿Por dónde iba? ¿Por dónde iba? Ok, entonces ya la de Juan respondí. Seguimos. Ok, aquí hay otro. Ok, Lucas W pregunta, ¿TSW se licencia por cantidad de paneles en red o es una licencia estándar? Es una licencia estándar. Recuerda que el límite de lazos que yo puedo tener en una TSW son 7 lazos. Por ende, puedo tener por cada lazo 99 nodos. Un nodo es un panel, un anunciador de red. Entonces, ese es el límite. La licencia estándar que entregamos del TSW es lo que entrega la TSW, 7 lazos. Seguimos con las preguntas. ¿No hay más preguntas, Stephanie? ¿O si siguen haciendo preguntas? La idea es que pregunten todas las dudas que tengan y con mucho gusto se las respondo. Correcto, me acaban de llegar unas 3 preguntas más, ahora te las envío. Oh, perfecto. Ok, Freddy Ferrer pregunta. Buenas tardes, Freddy Ferrer. ¿Hasta cuántos usuarios podemos tener en el TSW? Tengo entendido que no hay un límite de usuarios, o si no me equivoco, creo que son como 7 usuarios que podemos crear en el TSW. Esos son de lo que recuerdo, el TSW o no tiene un límite o son 7 usuarios que podemos crear por TSW. Tengo que confirmar en la ficha técnica. En el dado caso, tú a esos usuarios que tú creas, tú le puedes dar un rol de poder utilizar todas las funciones de ese TSW o solamente utilizar funciones básicas. Entonces, digamos que no hay un límite en la parte de los usuarios del TSW. Johnny Captcha Flores pregunta, ¿se puede agregar un nuevo panel en una red existente? Y si estos paneles tienen que ser la misma versión de software. Gracias. Buena pregunta, Johnny. En este caso, nosotros sí podemos agregar un nuevo panel a una red. En este caso, si hablamos de la red 4120, el panel que nosotros agreguemos tiene que tener sus media cards, ya sea de cobro o fibra óptica, dependiendo de lo que tenga la red existente, y lo podemos agregar a esa red. Cuando hablamos de la red ES, solamente podemos agregar paneles de la línea ES. Es decir, por ejemplo, si tú tienes un panel 4100U, no lo puedes agregar a la red ESNet, sino que tiene que ser todos los paneles de la línea ES, ya sea un 4007ES, un 4010ES, un 4100, tú lo puedes agregar a tu red existente sin ningún problema. Ahora bien, si hablamos de una red que ya el anillo está cerrado y tú quieres agregar un nuevo panel, tú desde el bucle principal, tú en la red 4120 utilizas un physical bridge y desde el panel principal del 4100, por ejemplo, sacas el physical bridge y instalas ese panel, que solamente se utiliza para el panel 4010 y 4100, ES o S o U. Daniel Rodríguez, buenas tardes, una consulta. ¿Qué datos se puede monitorear de un panel 4007ES por BACnet
para poder enlazar esta información a un sistema de central de monitoreo? Bueno, ahí hay dos temas, ahí hay dos definiciones. Una que es backnet, que es cuando nosotros realizamos integraciones con un VMS, y lo que tú quieres realizar, que es integrar un panel de incendios a una central de monitoreo, se utiliza otra tarjeta. Esa tarjeta es la SDAC, que es la tarjeta serial DAC, por el cual tú monitoreas por una central de monitoreo, valga la redundancia, ese panel. Esta tarjeta lo que envía se conecta por medio de cable telefónico y envía señales Contact ID a la central de monitoreo, por el cual nosotros vemos señales de supervisión, señales de alarma cuando se activa un evento y señales de fallas. Es lo que llega a la central de monitoreo, Daniel. Dilton Vila pregunta, ¿la programación del TCW se realiza dentro de la misma PC Workstation o se puede realizar en otra PC y luego cargar la programación? Lo mismo sucede en ESNet. En este caso, la programación del TCW se realiza en el TCW. En el TCW hay varias programaciones. Tú puedes customizar el plano, es decir, puedes subir el plano, puedes customizar, personalizar teclas, teclas o llaves importantes, por ejemplo, que un botón active o resetee todo el sistema. Entonces, o un botón descargue toda la programación de todos los paneles. Tú puedes personalizar esos botones que tú tengas que crear. Entonces, toda esa programación se realiza desde el TSW. Percy Reyes, buen día. ¿Se puede considerar una red wireless o radioenlace para paneles 4100 OS? Ok, digamos que cuando hablamos de radioenlaces o sistemas wireless, lo podemos realizar en la red ES porque ya estamos hablando de TCP/IP. Entonces, teóricamente se puede realizar esta conexión por radioenlace o por sistemas wireless. El único inconveniente que vamos a ver es que nosotros no certificamos que vaya a funcionar, porque en cualquier momento esa red se puede caer. Entonces, cualquier momento ese lazo, por así decirlo, queda totalmente sin supervisar. Entonces, por ende, no está certificado de que vaya a funcionar, no es lo recomendado. Lo recomendado es que sea de manera cableado, o en este caso utilizando las IPs LAN, en este caso con una red LAN. Pero si queremos utilizar una red wireless o radioenlace, teóricamente se puede, pero no certificamos de que vaya a funcionar porque se puede caer la conexión en cualquier momento. Percy Reyes pregunta nuevamente, para la red 4120 y S con TSW, ¿la gestión y control de paneles es normado por NFPA 72? Sí, en este caso aquí solicito un poco de ayuda a Francisco, que es más experto en la normativa NFPA 72. Según lo que yo conozco y tengo entendido, sí está normado, que solicita que en un servidor o en una workstation se pueda supervisar, controlar todos los paneles que tengamos en red, y está normado UL y está aprobado por NFPA 72. Es lo que yo tengo entendido y según mi conocimiento. Ya sea con la red 4120, con la red ES. Entonces aquí me comentan que es correcto lo que acabo de decir, si está normado por la NFPA 72. Ok, Juan Ormazábal. Consulta, ¿desde el TCW se puede realizar voceo? Muy buena pregunta. Cuando nosotros realizamos voceo, el panel, el NDU, tiene que tener VCC, que es Voice Command Center. Es cuando ya hablamos de NVCC, que es el NDU con Voice Command Center. Cuando hablamos de redes 4120, nosotros podemos manejar en toda la red el voceo. Desde un mismo panel nosotros podemos activar toda la parte de voceo desde un punto. Cuando hablamos de la red ES, también podemos manejar voceo, el NVCC, que es Network Display Unit con Voice Command Center. La desventaja es que en la red ES no podemos activar todos los speakers en el dado caso desde un punto, pero sí podemos realizar voceo en un sistema de redes. Luis Merino pregunta, ¿la 4010S también puede monitorearse por red? Sí, claro.
Cualquier panel 4007, 4010, 4100, todos los paneles de simplex se integran a la red ya sea 4120 o red ES. Ok, Homer Sánchez pregunta, ¿la TSW se vende como un software para instalar en una PC con ciertos requerimientos o se vende el hardware completo? De las dos formas, Homer. Nosotros vendemos la Workstation, que es lo que recomendamos, porque la Workstation que nosotros vendemos tiene todos los slots, tiene la capacidad de gigahertz para poder cumplir con todas lo que conlleva el TSW. Entonces, en este caso, vendemos también el hardware. En el dado caso que quieras comprar el hardware de manera local, lo puedes realizar, pero cumpliendo con los requerimientos que nosotros te entregamos. Tienes que cumplir con las características de la Workstation para que pueda utilizarse la TSW. Entonces, en este caso, de las dos formas se puede. Adaín Juan Atajo Chávez pregunta, ¿al TSW le podemos colocar una repetidora para visualizar vía LAN? Como le comenté, lo que estaba comentando anteriormente, para poder visualizar de manera remota el TSW necesitas un cliente remoto. Entonces, adquieres ese cliente remoto, que son dos referencias, uno con las mismas funciones, otros con funciones básicas, y ya con eso de manera TCP/IP, con una red LAN, tú puedes visualizar la TSW de manera remota. No me han llegado más preguntas. No tengo más preguntas, Jonathan, por el momento. Ok, si quieren sigan preguntando. Si tienen más dudas. Respondiendo la duda de los usuarios, que no tenía claridad si era un límite o no tenía un límite, cuando hablamos de TSW con red 4120, podemos tener hasta 20 clientes remotos, es decir, 20 usuarios. Y cuando hablamos de la red ESNet, vemos y manejamos hasta 60 clientes remotos. Entonces, ese es el límite que manejamos, 20 para la red 4120 y 60 clientes remotos para la red ESNet. ¿Alguna pregunta adicional que tengan? Parece que esas son todas las preguntas, Jonathan. Yo no me llegan. Y cada uno de esos clientes remotos que nosotros agreguemos al sistema, como lo comenté, 20 clientes remotos para la 4120 y 60 para la SNET, puede soportar múltiples usuarios. Entonces podemos crear múltiples usuarios en cada uno de esos clientes, ya sea la de servidor, cliente servidor o cliente remoto. ¿No hay más preguntas, Stephanie? No, esas son todas las preguntas, Jonathan. Muchas gracias. Entonces, no sé si damos por finalizar la presentación o esperamos un rato más a ver si quieren realizar más preguntas. Parece que ya no hay más preguntas, Jonathan. De hecho, me están dando muchas gracias por tu presentación. Muchos saludos también. Bueno, muchas gracias a todos por la presentación. Muy amables por asistir. La idea es que sigamos asistiendo a los webinars que se seguirán realizando con FitFlow para que se sigan capacitando en la marca, les sigamos respondiendo preguntas e inquietudes de la marca y que tengan un muy buen feliz día a todos. Bien, muchas gracias, Jonathan. Para los demás, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por su gentil participación. Si tuvieran alguna consulta adicional o requerimiento que podamos atender para sus proyectos, recuerden que pueden escribirnos a FitFlow mediante el correo de info@fitflow.com.pe. Este webinar es grabado y pueden ubicarlo en nuestro canal educativo FitFlow Fire School. Para acceder, pueden ingresar a nuestra página web www.fitflow.com.pe. Por último, recuerden que cada semana traemos un nuevo webinar en el mismo horario. Para inscribirse pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y LinkedIn, ubicándonos como FitFlow Perú. Mi nombre es Stephanie y el día de hoy hemos presentado el tema de sistemas en red con paneles simplex a cargo de Jonathan Mindiola de Johnson Controls. Muchas gracias, Jonathan, y que tengan todos un buen día. Gracias, feliz día a todos.